Hola, pero muy buenas noches. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este miércoles 31 de marzo del 2021 estamos una vez más transmitiendo de la provincia de Buenos Aires, precisamente la ciudad de Quilmes. Estamos compartiendo como cada miércoles un mensaje de la palabra de Dios. Quienes hoy les bendice esta noche, José Luis Vidal, en el cual estamos compartiendo cada semana un mensaje de la palabra de Dios, ¿sí? Así que le animamos a aquellos que se conectan, lo van a ver, que puedan compartir, ¿sí? Este video, esta palabra, esta enseñanza, para que podamos llegar a muchas personas con el Evangelio del Señor Jesucristo, para poder confortar, para poder animar, por así decir, a todas las personas que están necesitando en este tiempo, ¿sí? Una palabra de Dios, ¿sí? Una palabra que traiga consuelo, una palabra que traiga orden, una palabra que traiga una mirada de parte de Dios a su vida, un tiempo donde Dios seguramente quiere hablar, quiere poner, por así decir, ¿no? Su misma presencia en su vida, ¿sí? Estamos cada día, ¿sí? Cada día estamos compartiendo mensaje de la palabra. Es tremendo lo que podemos hacer, ¿no? De parte de Dios en este tiempo que nos habilita. Las redes sociales, por ejemplo, es una herramienta en la cual el año pasado, el 2020, el Señor nos permitió utilizar para poder llegar a muchas personas con la palabra de Dios, ¿sí? Tal vez muchas personas que han estado apartados del Señor, o muchas personas que no le conocían al Señor, a través de las plataformas virtuales, ¿sí? Han podido conectarse, han podido establecer un tiempo con Dios, y eso fue tal vez un puntapié inicial para sus vidas. Aquellos que tal vez estuvieran alejados de Dios se han acercado, han vuelto a la casa, han vuelto a Dios. Pero también está otra verdad: aquellos que están en la casa y muchos no están, ¿sí? Pero tenemos que entender en este tiempo de que Dios está dando oportunidad, ¿sí? No, Dios no está de brazos cruzados viendo cómo el mundo corre tras todas estas situaciones que estamos viviendo en forma desesperada. No, no, Dios está todavía desplegando todo su amor, toda su gracia, toda su presencia a favor de aquel que se vuelve a Él, de aquel que le escucha, de aquel que le presta atención, aquel que está con un corazón dispuesto, ¿sí? Esa es la realidad, un corazón dispuesto de buscar a Dios, ¿sí? A Él le agrada, ¿sí? A Él le agrada que le busquemos, a Él le agrada que le llamemos la atención, ¿sí? Yo ayer decía en la radio, en el programa El Verbo de Vida que tenemos aquí en la Open Radio Quilmes, ¿sí? Los días martes de 20 a 21, decía que a Dios le agrada que le clamemos, ¿sí? Porque cuando le clamamos a Dios, Él responde. Es lo que decía Jeremías capítulo 33, verso 33, ¿sí? Dios le decía a Jeremías: clama a mí y yo te responderé, ¿no? Entonces Dios en este tiempo está esperando ese clamor, ¿sí? Ese clamor en el cual despierta el favor de Dios a aquellos que claman, a aquellos que piden, ¿sí? A Dios una intervención, ¿sí? Una intervención. Mire, Dios no es invasivo, Dios no es alguien que se mete en una vida, en una casa, en una familia, si no le habilitan, ¿sí? No es como el diablo, el enemigo, que es un atrevido, que se mete sin pedir permiso y hace estragos. No, no, Dios también es alguien que está, ¿cómo puedo decirle? Expectante a que le busquen, expectante a que lo inviten a entrar a las vidas, a los corazones, a las familias, a las casas, en el cual cuando Él entra a ese lugar, a esa vida, esa familia, esa casa, no es igual, no queda igual, ¿no? Algo ocurre en las vidas, algo ocurre con cada familia, con cada casa, en el cual claman a Dios, invocan a Dios, y Dios despliega todo el favor de Él hacia ese lugar, ¿no?
Entonces estamos agradecidos al Padre de esta oportunidad de poder compartir las transmisiones a través de la red social Facebook, a través de YouTube, en el cual también subo, ¿no?, las enseñanzas, las prédicas que hemos estado compartiendo desde, mire, ya va a ser casi un año que estamos compartiendo a través del Facebook, a través de estas redes sociales, ¿sí? Entonces no desaprovechemos, ¿no?, el tiempo que Dios nos da para predicar en tiempo, fuera de tiempo, cuando ya, valga la redundancia, estamos en los últimos tiempos en el cual el Señor en cualquier momento viene a buscar a su iglesia, ¿sí? Y comienza, amados, el día del Señor que dice la Escritura sobre el mundo, ¿sí? Para castigar a aquellos malvados, ¿no?, a aquellos que están haciendo estragos, por así decir, en las sociedades, en las vidas de las personas, ¿sí? Dios, amado, está esperando todavía en aquellos que están para alcanzar salvación. Dios está esperando que se active, ¿no?, esas almas que están destinadas para salvación, ¿sí? Cuando la Biblia habla esto, ¿no?, si bien Dios quiere que todos los hombres se arrepienten y se vuelvan a Él, la realidad nos muestra de que no todos están dispuestos, ¿sí? No todos están dispuestos a buscar de Dios, cada quien hace lo que le parece, ¿no? Pero Dios está dando oportunidad a través de la iglesia, que es la única voz verdadera de parte de Dios para anunciar esta oportunidad de gracia, esta oportunidad en la cual Dios está desplegando su misericordia, su amor sobre aquellos pecadores como usted y yo, ¿sí? Porque usted y yo, ¿sí?, hemos sido también rescatados de la condenación del mundo, hemos sido rescatados de la corrupción que hay en el mundo. Vamos a estar compartiendo sobre eso, lo que he empezado el miércoles anterior, ¿sí? Los días miércoles estamos hablando en forma general de los tiempos finales que estamos viviendo como iglesia, como sociedad, como individuos en la tierra, en el cual estamos viendo que se cumple lo que la palabra de Dios dice, ¿sí?, en las escrituras, en los profetas, en los evangelios, ¿sí?, en las cartas. Usted puede leer allí, ¿sí?, y es una fotocopia, ¿no?, por así decirlo, lo que hoy estamos viendo, ¿sí? Lo que estamos viviendo hoy es lo que está escrito, lo que está establecido por Dios, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Lo que pasa es que el hombre que no ha leído la Biblia, o que ha leído la Biblia pero que no ha tenido esa revelación, ¿no?, por así decir, de entender, ¿no?, por qué Dios dejó la Biblia. La Biblia no es un libro para tenerlo en la mesita de luz. La Biblia no es un libro para agarrarlo cuando estoy en un problema. No, la Biblia, amado, es el manual del fabricante, y el fabricante de la Biblia es el Espíritu Santo. Él fue el que inspiró a hombres, ¿sí?, para que lo escribiera, para que dejara escrito la palabra expresa de Dios, la palabra que salió de la boca de Dios, infundida, ¿sí?, a los hombres, para que la deje escrita, para que usted y yo hoy la podamos leer y podamos entender, ¿no?, muchas cosas que tal vez no entendíamos, ¿sí?, o tal vez el hombre no entendía. Mire, la Escritura dice en otros pasajes que si aquellos antiguos hubieran tenido todo lo que hoy tenemos en los 66 libros que tenemos en la Biblia, ¿sí?, muchos de ellos seguramente no hubieran hecho ciertas cosas que hicieron, ¿sí? Pero dice la Biblia que eso fue escrito, ¿sí?, lo que hicieron mal, porque no todos hicieron cosas buenas, también hicieron cosas malas, y fueron dejadas escritas para que usted y yo no las repitamos, sino que aprendamos, ¿sí?, de esos errores para no cometerlos y para poder vivir una vida que a Dios le agrada, ¿sí? Entonces tenemos que entender que la Biblia no es un libro más, es el libro de cabecera que todo hombre, toda mujer, toda persona tiene que tenerlo como una guía, como una dirección correcta hacia Dios, porque la Biblia siempre nos lleva a acudir a aquel que la escribió, a aquel que la creó, que es el propio Dios.
Entonces tenemos que entender en este tiempo que todos aquellos que se abre al Evangelio, el Evangelio son buenas noticias. ¿Qué noticia hay en el Evangelio? La salvación, ¿sí? La salvación de todos aquellos que se vuelven a Dios, ¿sí? Que tienen oído para escuchar la palabra, que tienen un corazón, ¿sí? Que tienen un corazón para recibir, ¿sí? Ese mensaje de vida que emana de su presencia, que emana de los ministros, de la iglesia en el cual estamos en este tiempo compartiendo cada momento que tenemos oportunidad. ¿Sí? Y los días miércoles estoy hablando de eso, ¿no? Estoy hablando de cómo la iglesia ha sido sacudida el año pasado, los principios del año pasado, hoy también, ¿sí? Estamos viendo todo lo que está ocurriendo en el mundo, en el sistema, pero también dentro de las congregaciones, donde hay muchas personas, ¿sí? Que tal vez ha estado o se ha estado frío o ha estado tibio, ¿sí? Como le dije al principio, muchos se han vuelto al Señor, pero otros están todavía duros de entender. Todavía hay gente que está esperando, ¿sí? Que el sistema le ayude, que el sistema le dé una solución a las situaciones que estamos viviendo, y es una fantasía y una ilusión y un engaño del diablo, en el cual el mundo, amado, va de mal en peor. Y si usted no entiende esto, ¿sí? Y si usted cree que este mundo va a mejorar, amado, no sé en qué tiempo está viviendo, ¿no? O en qué momento está viviendo, o qué es lo que no está viendo que está ocurriendo, mejor dicho. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a entender, ¿sí? A entender que Dios nos está dando una última advertencia, ¿sí? Tal vez no sé cuánto tiempo nos quede hasta que el Señor venga. No falta mucho de que el Señor venga a buscar a su amada, ¿no? Y yo decía todo este tiempo que aquel que esté preparado, aquel que esté con su vida arreglada, lleno de la presencia de Dios, en santidad, en obediencia, haciendo el trabajo que Dios le encomendó, esa persona o esa iglesia o esas almas son las que se van a ir con el Señor, ¿sí? Y aquellos que son apáticos, aquellos que no congregan, aquellos que no son parte de la iglesia, no son miembros de un cuerpo, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, lamentablemente no se va a ir. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo dice la Escritura, el propio Señor Jesucristo lo dejó establecido, lo dejó escrito, ¿sí? En los evangelios. El propio apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, tantos siervos de Dios han dicho, ¿no? Han dicho todas las cosas, ¿no? Que estamos aconteciendo, ¿sí? Y tenemos que entender de que el Señor viene, amado, ¿sí? El Señor viene a buscar a su amada, a su iglesia, a su esposa, a su novia, ¿sí? Aquel el cual dio su vida en la cruz. Amén. Entonces tenemos que entender que usted y yo que hemos aceptado a Cristo, ¿sí? No somos ajenos de Dios, sino que estamos en Dios, estamos en Cristo. Entonces tenemos que ser, como estoy enseñando en el miércoles anterior, ¿sí? Que somos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y dónde dice eso? Lo dice el propio apóstol Pedro en su segunda carta universal, capítulo 1, del verso 3 al 8, ¿sí? Estamos ahí en esa base escritural, en esa base de la palabra, enseñando desde el miércoles pasado, ¿sí? Y seguramente me va a llevar todo un tiempo más compartiendo de esto, porque podemos sacar muchas cosas de esta porción de la palabra de Dios, ¿sí? Para entender de que el Señor nos ama y que porque nos ama nos dejó escrita su palabra para que usted y yo la podamos vivir. La Biblia es una palabra viva, una palabra que si la ponemos en funcionamiento sirve, y no solamente que sirve, sino que nos da una dirección correcta y podemos caminar, ¿sí? Confiadamente en el Señor. Mire lo que dice el apóstol Pedro. ¿Sí? El apóstol Pedro era uno de los principales, por así decirlo, que ha estado con Jesús, ¿sí?
igual que los 12, pero el apóstol Pedro, el apóstol Juan y Jacobo son los tres que más estuvieron atentos a todo lo que Jesús enseñaba y a todo lo que Jesús decía y a todo lo que Jesús se movía. Mira lo que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿sí? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Qué tremendo esta palabra. Porque yo le decía en todo este tiempo que es importante, ¿sí? En las transmisiones anteriores hablé del conocimiento, hablé de la falta de conocimiento y hablé de aquellos que no quieren el conocimiento, ¿sí? Pero aquellos que conocen al Señor Jesucristo, aquellos que se abren, ¿sí? Al conocimiento de Él, aquel que ha tenido una revelación de Jesucristo a su vida, esas vidas, amados, jamás serán igual, ¿sí? Aquellos que han tenido un encuentro con el Señor, aquellos que se le ha revelado Jesucristo, que es el verdadero conocimiento que tenemos que tener, acompañado de leer las Escrituras, de aprender las Escrituras. Entonces tenemos que entender que todo eso fue preparado para que usted y yo, ¿sí? Podamos ser participantes de su misma naturaleza, ¿sí? Participantes de la naturaleza divina. No solamente que Él murió en la cruz del Calvario, sino que Él nos sacó, ¿sí? Nos sacó de la propia corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, ¿sí? ¿Qué es la concupiscencia? Yo le decía el miércoles anterior, ¿sí? Lo que está en el mundo. ¿Y qué es lo que está en el mundo? ¿Sí? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿sí? Son tres cosas que están en el mundo y son por las cuales el hombre, ¿sí? Le ha dado la espalda a Dios. El hombre ha estado, ¿sí? A través de esas tres, por así decir, ¿no? Tres vértices, vamos a decirle, ¿sí? En el cual el hombre se ha ido desviando de Dios, tomando lo mejor de sus propias decisiones a través de estas tres ramas: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿sí? Eso es lo que hace de que el hombre se vuelva un concupiscente, ¿sí? O sea, que es repetitivo, que está metido, ¿sí? Metido en el pecado, ¿sí? Y si no es por la intervención de Dios en su vida, esas personas jamás pueden salir de esa situación. Usted y yo hemos huido, como dice el apóstol Pedro, de esa corrupción que hay en el mundo. El mundo está corrupto, amado. ¿Por qué está corrupto? Por esto mismo, a causa de la concupiscencia, a causa de que el hombre nunca está satisfecho, siempre está buscando satisfacer su propio ego, satisfacer sus propios deseos, en el cual lo fue llevando cada día más a darle la espalda a Dios. Pero así todo Dios, en su finito amor, en su finita misericordia, le dio al hombre la oportunidad de volver a empezar. Y eso se llama volver a nacer. Eso significa poder tener una nueva oportunidad, ¿sí? De poder empezar de nuevo, de poder abrazar, ¿sí? Ese propósito para el cual fuimos creados por Dios. Usted y yo no somos un accidente en la tierra. Usted y yo somos un propósito de Dios, ¿sí? Pero ¿cuándo lo podemos descubrir ese propósito? Cuando somos participantes de la naturaleza divina, cuando somos participantes. Y ser participante tiene que ver con ser activo
en las cosas de Dios. Ser participante tiene que ver con realmente amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que compartía el miércoles anterior, que si no amamos no podemos obedecer, ¿sí? Una cosa es obedecer por amor, le decía, y otra cosa es obedecer porque nos obligan, ¿sí? Y yo le decía que si usted no ama a Dios, es muy probable, ¿sí?, que no lo vaya a obedecer, porque el apóstol Juan lo decía: si decimos que amamos a Dios y no le obedecemos, somos mentirosos, no le amamos, pero porque le amamos, le obedecemos, ¿sí? Entonces tenemos que entender esto, que Jesús nos dejó, ¿no?, el ejemplo de obediencia al Padre porque le amó al Padre y porque amó al prójimo, ¿sí? Y eso es lo que cerraba el miércoles anterior. El amor fue lo que motivó a Jesús a permanecer en santidad, en no caer en pecado, y que de su boca no salga engaño. De su boca jamás salió una mentira de parte de él, ¿sí? Es más, él lo que decía era verdad pura, ¿no? Y los que estaban con ellos, los apóstoles, los discípulos, vieron eso en él, ¿sí? En él, así como ellos eran. Porque Jesús, amado, no caminó en esta tierra volando sobre la tierra, o no vino del cielo ya como un hombre. No, él pasó todas las etapas como usted y yo, de nacimiento, ¿sí? Fue creciendo, fue madurando, fue desarrollándose, tuvo sus padres, tuvo familia, tuvo que ir a la sinagoga, tuvo que aprender a leer y a escribir, ¿no? Tuvo que aprender muchas cosas Jesús, ¿no? Pero dice la Escritura que él se mantuvo, ¿sí?, en total santidad, ¿sí?, en total santidad. Entonces tenemos que entender que tenemos, si somos a ser participantes de su misma naturaleza, tenemos que andar como él anduvo, ¿sí? Andar como él anduvo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él, tenemos que poner nuestros ojos en él, porque él nos va a llevar a ser participantes de su misma naturaleza, ¿sí? Jesús es el ejemplo que tenemos que tomar, cómo ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Y le decía, una de las cosas que decía es que debemos andar como él anduvo, sin pecado, una vida en santidad, y que de nuestra boca no salga engaño, o sea, sin mentira, sin hipocresía, ¿sí? Y que seamos obedientes por amor al Padre y que demos amor al prójimo, ¿sí? Eso es lo que cerraba el miércoles anterior. Y hoy vamos a ver dos cosas muy importantes que tiene que estar en usted y en mí, ¿sí?, para poder abrazar la última gran cosecha de almas que tenemos que levantar para el Señor, ¿sí? Si no tenemos estas dos, por así decir, estas dos herramientas, ¿sí?, estas dos cosas metido en nosotros, ¿sí?, no vamos a poder abarcar esas almas y no vamos a saber qué hacer con ellas, ¿sí? Miren lo que dice el apóstol San Juan en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 14, la NBI, la Nueva Versión Internacional, le voy a leer, ¿sí? Dice: y el Verbo, ¿sí?, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí?, lleno de gracia y de verdad. Y vimos al propio Hijo de Dios, ¿sí?, dice el apóstol Juan, ¿no? El Verbo, la palabra encarnada, ¿sí?, estuvo y se hizo hombre. La palabra de Dios hizo hombre, habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, gloria como la que le corresponde a su único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿sí?, lleno de gracia y de verdad. En esta oportunidad, otra característica de la naturaleza divina de Jesús cuando estaba en la tierra era estar lleno de gracia y de verdad, ¿sí? El apóstol Juan y los otros discípulos dijeron de Jesús cuando lo vieron, sí, esto, ¿no? Este es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo van a querer irse los discípulos de Jesús
si en nadie más había lo que estaba en él. ¿Sí? Justo hoy estamos viendo cuántas personas, ¿sí?, están viviendo como en aquel entonces. ¿Sí? En aquel entonces solamente había una religiosidad y la religión condenaba. ¿Sí? El sistema político de aquel entonces era corrupto. ¿Sí? Se cobraba impuestos y se estafaba allí con los impuestos, ¿no? Cualquier coincidencia con la realidad de hoy, ¿no? Es pura coincidencia, ¿no? Como dicen. Entonces tenemos que entender cómo vivía esa sociedad, ¿no? Vivía en un tiempo donde todo estaba corrupto, donde el sistema religioso de ese entonces estaba asociado al poder político de ese entonces. Entonces, claro, el hombre, las personas común, por así decirlo, como usted y como yo, no teníamos oportunidad de nada, ¿sí? Sin embargo, vino el Señor Jesucristo, ¿sí?, como usted y como yo, y demostró a través de su vida, a través de su ejemplo, a través de lo que él decía, ¿sí?, que había oportunidad para usted y para mí, y para todos aquellos que se le acerquen a él. Por eso los discípulos dijeron: este es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno del amor de Dios, pero también portaba una palabra de Dios. Dos ingredientes que deben estar en nosotros si vamos a ser participantes de su naturaleza divina. Lógicamente impartida por el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? No es que es algo que nace de nosotros, sino que es puesto a través de lo mismo que había en Jesús, el Espíritu Santo, ¿sí? Porque Él es que nos hace dar gracia, tener gracia y tener esa verdad como había en Jesús. Hoy más que nunca, si queremos alcanzar la última gran cosecha de almas que están destinadas por Dios para alcanzar salvación, debemos estar llenos de gracia y de verdad. ¿Y cuál gracia? La misma que el Padre nos dio a nosotros, ¿sí?, al sacarnos de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, ¿sí? ¿Sí? Y eso le decía, que el amor del Padre, a través de ese amor, a través de esa gracia de Él, usted y yo pudimos salir de la corrupción que hay en el mundo, ¿sí? Sin amor no podemos amar las almas como Dios las ama. Amor no es un sentimiento, sino una acción de gracia. Amor es una acción de gracia, ¿sí? Dar a quien no se lo merece una nueva oportunidad, ¿sí? Eso es gracia. Usted y yo tuvimos una nueva oportunidad de parte de Dios, ¿sí? Y usted y yo tenemos que ser esos conductos de parte de Dios para desplegar esa gracia sobre aquellos que están destinados para alcanzar salvación, ¿sí? No importa si esa persona está metida hasta el fango en la corrupción que hay en el mundo. Lo que importa es que usted y yo despleguemos gracia sobre esas personas, y la impartición de la palabra de Dios a través de presentar el Evangelio, a través de presentar a Jesucristo como la única solución. ¿Acaso no había en Jesús esa acción de gracia hacia el pecador? Una nueva oportunidad, ¿sí? Cuando la religión lo que hizo, ¿sí?, fue condenar a las personas, Jesús les habilitó una nueva oportunidad, dándoles esperanza para volver a empezar, ¿sí? Cuando la religión de aquel entonces condenaba, Él y yo tenemos que hacer en este tiempo, ¿sí? No tenemos que traer a las personas religión, sino la gracia de Dios, porque es la única que lo va a sacar de esa situación, ¿sí?, de esa situación. Nunca Jesús usó palabra de condenación, sino de oportunidad no merecida, ¿sí? A esto se llama gracia. Recibir lo que no se merece por voluntad del que lo ofrece, ¿sí?, de lo que lo ofrece. Mire, por eso le decía, usted y yo no merecíamos nada. Nada merecemos, amado. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, es por gracia de Dios. Es porque Él habilitó lo que no merecemos, porque Él lo ofreció, ¿sí? Y eso mismo tiene que haber en nosotros. Por supuesto que el pecado está mal. Jesús lo dijo también.
pero que había una oportunidad para el pecador, si se arrepintiere, para volver a empezar. ¿Sí? Eso tenemos que entender. ¿Sí? Tenemos que anunciar el pecado, sí, pero traer esa gracia, ese amor, para que las personas puedan volverse a Dios, puedan entender que Dios le ama y que no quiere que se pierda, no quiere que sea condenado, sino que alcance salvación, sino que pueda, ¿sí?, volver a empezar en su vida, volver a empezar a nacer de nuevo, o si se ha apartado, volver a Dios. ¿Sí? Como el hijo pródigo volvió a la casa y fue recibido. Eso es gracia, amado. Un padre, ¿sí? Un padre como es Dios, siempre está esperando el regreso de sus hijos. No importa si se ha apartado por años, por un tiempo, amado, siempre Dios está esperando con amor de gracia, con esa acción de amor, ¿sí?, sin merecimiento, pero lo recibe con gozo y alegría y los vuelve a meter en la casa. Eso es el amor de Dios, amado. Es lo que tenemos que mostrar en este tiempo difícil que estamos viviendo, una oportunidad para que el pecador entienda de que Dios no lo condena. Si se arrepiente, lo recibe y puede alcanzar la salvación y salir de sus situaciones. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, lo puedes leer, ¿sí? Para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo. Y Nicodemo era un hombre grande, ¿sí? Un hombre grande, un doctor, por así decirlo, de las Escrituras, ¿sí? Fariseo, allí era del Sanedrín y todo eso. Sin embargo, Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo, Nicodemo, para poder ver el reino de Dios, para poder ver, ¿sí?, a través de los ojos de Dios, de la gracia de Dios y no de la religión. ¿Sí? Puedes volver a empezar en una nueva partida, es lo que le dijo a Nicodemo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender, una nueva partida. Naturalmente, cuando nace un niño, ¿sí?, se labra una partida de nacimiento, ¿sí?, llamada nacimiento de la redundancia, que consta de que una nueva persona ha nacido con vida al mundo. ¿Por qué se le dice partida? Porque sale desde un lugar hacia adelante, ¿sí? Sale del vientre de la madre allí y sale, ¿sí?, hacia adelante al mundo, ¿sí? Eso se llama partida de nacimiento. Y eso se deja establecido, labrado, de que un niño nació con vida, ¿sí?, al mundo. En lo espiritual ocurre lo mismo. Es una nueva partida, ¿sí?, de nacimiento, ¿sí?, que nacemos con vida para Dios. Que salimos de un lugar hacia otro yendo para adelante. O sea que salimos de la corrupción que hay en el mundo, de la concupiscencia que está en el mundo, salimos para nacer para Dios, para servirle a Dios y para caminar con Dios. Que salimos de la corrupción del mundo a una vida santa para Dios. Eso es el amor en acción. Gracia para una nueva partida, para aquellos que se arrepienten de llevar una vida de pecado y lejos de Dios, ¿sí?, a una vida de santidad y cercana a Dios. Antes estábamos lejos de Dios, antes estábamos en el pecado, pero fuimos sacados de esa corrupción de pecado a ser participantes de la naturaleza divina para caminar en santidad, para estar cerca de Dios y para conducirnos como Él quiere que nos conduzcamos, lleno de gracia y de verdad, ¿sí? Y tenemos que caminar lleno de gracia. Esa gracia que recibimos tenemos que darla, amado. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar, ¿sí? Y el Evangelio es buena noticia, el Evangelio es una nueva oportunidad de volver a empezar. Podemos ver esto en los Evangelios y en el libro de los Hechos, de personas que fueron sacados de la concupiscencia del mundo para que sean participantes de la naturaleza divina, ¿sí?
Podemos verlo en los evangelios, en la mujer samaritana, en la mujer adúltera, ¿sí? En el ciego que por culpa del pecado estaba así y Jesús lo sanó. En Zaqueo, que era un hombre que cobraba, estafaba allí al pueblo con los impuestos, ¿sí? Podemos ver ahí, usted léalo la historia y va a ver qué ocurrió en sus vidas, cómo fueron transformados, cómo tuvieron una nueva oportunidad de empezar de nuevo. El gadareno ni hablar, ¿sí? El leproso que volvió, el paralítico que llevaron los amigos, ¿sí? Que lo bajaron allí en la casa y Jesús le dijo: tus pecados son perdonados, levántate, toma tu lecho y vuelve, ¿sí? O sea, le dio una nueva oportunidad de volver a empezar. El lisiado de Betesda, igual, la mujer de Sirofenicia y así muchos otros más. Jesús siempre está habilitando en aquellos que tal vez la religión, la sociedad y no sé, medio mundo ahí no daban nada por ellos. Jesús le demostró a través de la gracia de Dios de que podían tener una nueva oportunidad de volver a empezar, ¿sí? De volver a nacer, de volver a ser lo que Dios planificó para sus vidas. El propio Pablo, que antes era Saulo, ¿sí? Los 3.000, los 5.000 que se convirtieron al Señor ante el discurso de Pedro, el paralítico del templo de la Hermosa y muchos más, y un sinfín de otros más, donde usted y yo también encajamos, porque el libro de los Hechos se sigue escribiendo con los hechos que hacemos usted y yo para el Señor. ¿Sí? Todos nosotros hemos sido sacados, ¿sí? Sacados de la corrupción que hay en el mundo para ser participantes de su naturaleza, para llevar a otros a Él, ¿sí? Para llevar a otros para Dios, para que alcance salvación, ¿sí? Y eso es gracia. Pues tenemos que dar de gracia lo que hemos recibido. Por eso le decía, si no entendemos que todo lo que recibimos fue porque le plació a Dios y por amor que Él nos tuvo, ¿sí? Dando lo que mejor tenía a su propio Hijo Jesucristo para darnos salvación, ¿sí? Todos ellos juntamente con nosotros fuimos alcanzados por la gracia, o sea, el amor en acción. Por eso le decía que el amor no es un sentimiento, sino es una acción de gracia, ¿sí? Eso es amor, una acción de gracia, poner en funcionamiento, ¿sí? Para favor de aquellos que no merecen nada, como usted y como yo. Este final de los tiempos de la Iglesia debe recuperar esa acción de gracia por los perdidos. Recuperar el primer amor tiene que ver con eso, ese amor que recibimos inmerecido, darlo a otros, ¿sí? Usted no sé si se acuerda, por ahí al principio cuando nos convertimos al Señor, ¿sí? Ese fuego del primer amor, queríamos predicarle a todo el mundo, ¿sí? Darle a conocer de dónde nos sacó el Señor y meterle a Jesucristo, ¿no? en las vidas allí, y no nos cansamos de predicar y de invitar y de llevar gente a la iglesia y todo eso, pero con el paso del tiempo muchos, ¿sí? Muchos hemos perdido, ¿no? Hemos perdido ese fuego, esa gracia de darle a la gente una nueva oportunidad, de volver a empezar como nosotros empezamos. Y eso es volver al primer amor también, amar las almas, ¿sí? Lo que Dios ama, amado, son las almas. Entonces tenemos que ser la misma naturaleza de Dios tiene que haber en nosotros si realmente somos hijos de Dios, ¿sí? Si somos hijos de Dios tenemos que funcionar como Dios, ¿sí? No somos Dios, pero somos parte de Dios. Estamos caminando en la tierra, ¿sí? Para dar gracia también, para que otros puedan abrazar la salvación. Este final de los tiempos, debo repetir, tenemos que volver a recuperar ese primer amor, ¿sí? De gracia a lo que recibimos, darlo de gracia a otros. Esto es ser participantes de la naturaleza divina, estar lleno de gracia para dar gracia. O sea, el amor en acción, para el que no le merece, como tampoco nosotros lo merecemos, puedan alcanzar salvación. Al fin y al cabo somos salvos por gracia, por el amor en acción de Dios, ¿no? Y les voy a repetir, dígame, ¿quién merece gracia? Nadie, ¿sí? Nadie merecemos
gracia. Sin embargo, Él nos dio gracia. A veces estamos con una vara o un metro midiendo a ver quién puede alcanzar salvación y quién no. Eso se llama hipocresía religiosa. Es lo que hacían los fariseos en ese tiempo. No, la mujer adúltera no puede entrar a la sinagoga. ¿No? Aquel recaudador de impuestos no puede entrar al templo a orar. Aquel que robó tampoco. No, ellos discriminaban. Sin embargo, Jesús les dio una nueva oportunidad de que sí estaba mal lo que estaban haciendo, pero si se arrepienten, hay oportunidad de volver a empezar. Y Jesús se la dio, amado, y sus vidas fueron transformadas. Y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo en este tiempo. No andar midiendo a ver si este o el otro. No, no, amado, hay personas que en este tiempo van a venir a querer que le prediquemos la palabra, que le hablemos de Jesús. ¿Sí? Pero ¿cómo le vamos a hablar? Tenemos que hablarle con el amor, como Él les habló. ¿Sí? Diciendo que el pecado está mal, pero hay una nueva oportunidad de volver a empezar. No todo está perdido. Jesús vino a recuperar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender eso. Amén. Tenemos que entender eso. La Biblia dice que todos estamos instituidos de la gloria de Dios. No tenemos oportunidad de la gracia de Dios. O sea que la salvación no es de los hombres, de lo que los hombres piensen o digan, sino lo que Dios piense y lo que Él diga. ¿Sí? ¿Quiénes somos nosotros para decir este sí y este no? Si también nosotros tampoco estamos calificados, ¿no?, para ser participantes de su naturaleza. Y tampoco estábamos calificados ni siquiera para ir a la iglesia, ni siquiera para ser nombrados, ¿sí?, como hijo de Dios. Sin embargo, a través de aceptar a Cristo, a través de recibir a Cristo, hemos sido hechos hijos de Dios, ¿no? Qué tremendo eso. Cuando no merecíamos nada, el Señor, ¿sí?, nos dio todo. El Señor nos dio todo, nos habilitó no solamente la identidad, sino que nos dio, ¿sí?, las herramientas para poder alcanzar el propósito para el cual Él nos hizo nacer. Amén. Para el cual Él nos hizo nacer. Y eso es gracia, amados. Eso es acción, amor en acción, ¿sí? Eso es gracia. Y Él dice, por medio de las Escrituras, el propio Dios, ¿sí?, el Padre, que le ha placido la salvación por medio de la gracia de Jesucristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso 15. Dice, pero el don, o sea, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Aleluya, ¿no? Qué tremendo. Por el don no fue como la transgresión. O sea, la gracia, el regalo, la nueva oportunidad no fue como el pecado, como la corrupción que hay en el mundo, sino por aquel, ¿no?, que dio gracia, Jesucristo. Amén. Jesucristo nos dio, nos habilitó ese regalo de Dios a nuestra vida de la salvación. El propio apóstol Juan, en el Evangelio, capítulo 1, verso 17, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Y ese es un ingrediente que tenemos que tener, ¿sí? El primer ingrediente es tener gracia, ¿sí? Vivir como Jesús anduvo en aquel entonces y como hoy sigue dando a través de la iglesia esa gracia. Usted y yo estamos caminando en la tierra, somos el cuerpo místico del Señor en la tierra y tenemos que caminar en esa gracia, como Él caminó, ¿sí? Y que también los que nos sigan, o aquellos hijos de fe, o aquellos nuestros propios hijos naturales, nuestra propia familia, ¿sí?, tienen que ver en nosotros como había en Jesús, lleno de gracia y de verdad. No me da el tiempo para hablarle de verdad, ¿sí? Lo vamos a dejar
para la próxima transmisión. Pero quiero decirle que son dos ingredientes que usted y yo tenemos que tener, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Sí? Entonces hoy estamos viendo estar lleno de gracia. Hemos sido llenados de gracia. Es más, el que esté yo acá predicándole a usted es por gracia. Porque no sé, no estaría hoy, ¿no? Si no fuera a haber alcanzado por esa gracia de Dios. Entonces tenemos que entender el amor de Dios. No se puede comprender, ¿no? Por más que nosotros querramos, no nos cabe, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestra mente, ¿sí? Tanto amor, inclusive, ¿sí? En aquellos que tal vez iban a dar la espalda a Dios. Hoy muchos le han dado la espalda a Dios. Muchos se han alejado de Dios, pero Dios les sigue amando. Y Dios está esperando, como ese padre que estuvo esperando a su hijo que se fue de la casa. Dios sigue estando en la puerta. Dios sigue esperando con la misma gracia que te recibió al principio. Tal vez te han catalogado como un pecador y que no tenés derecho a entrar a una iglesia. Mentira del diablo, amado. Eso es lo que hace el enemigo en muchas vidas, en muchos hijos que están hoy lejos de la casa, poniendo esos pensamientos de que ya no es hijo, de que ya Dios no le ama, de que ya Dios no tiene gracia ni misericordia, ni una nueva oportunidad de volver a empezar. Son mentiras, porque Dios sigue amando. Nunca perdemos la identidad de hijo. A veces los hijos que terminan apartados, ¿sí? Y no regresan. No sé qué irán a pasar con ellos, ¿no? En el juicio o cuando esté delante del tribunal de Cristo. Pero mientras estamos en la tierra, amado, no dejemos pasar la oportunidad que Dios nos da de volver a empezar. Tal vez usted metió la pata. Eso no quiere decir de que Dios no le ama. Si usted se arrepiente, si usted vuelve a empezar, aunque sea, ¿no? Como dijo el hijo pródigo, voy a la casa de mi padre, aunque sea que me tome como un jornalero más, pero quiero estar en la casa. Quiero estar allí, ¿no? Porque allí hay abundancia de pan. Allí hay abundancia de una palabra de verdad. Y eso le quiero decir la próxima transmisión, ¿no? Porque ya no me queda mucho tiempo, si no me voy a extender mucho. Pero quiero decirle en esta noche de que si usted ha perdido, ¿sí? Valga la redundancia, el tiempo fuera de la casa, tiene que volver. Tiene que volver a los brazos del Padre, porque está lleno de gracia. Y la iglesia tiene que estar llena de gracia en este tiempo para recibir a los hijos pródigos, para recibir las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hay multitudes de gente que están en las iglesias, pero hay un gran mayor porcentaje de apartados. De que, por ejemplo, le voy a decir acá, ¿no? En el barrio donde vivo, hay un montón de congregaciones, pero hay más gente fuera de la iglesia, apartados, que los que congregan. ¿Sabe por qué? Porque no entendieron la gracia. Porque creyeron que la gracia tiene que ver con un momento donde solamente aceptaron a Cristo y se acabó. No, la gracia nos acompaña siempre, amado. Lo que pasa es que no reaccionamos a esa gracia. No reaccionamos a buscarle a Él. No entendemos que si la primera vez el Señor nos sacó de la corrupción que hay en el mundo, de la concupiscencia que hay en el mundo, para ser participantes de su naturaleza, y hoy que tal vez esté apartado o esté todavía metido como el hijo pródigo con los cerdos, valga la redundancia, en el pecado hasta el fango, creen que no le va a ser desplegada la gracia también, otra vez. La gracia nunca deja de ser, amado, hasta que el Espíritu Santo sea activado, ¿no? Y la iglesia no sea levantada, la gracia sigue activada, amado.
Lo que pasa es que no reaccionamos a esa gracia. Lo que pasa que muchas veces nos autocondenamos, muchas veces vienen esos pensamientos de que ya no soy hijo porque fallé, como pasó al hijo pródigo también, ¿no? Tal vez me tome como un jornalero, ya él pensaba de que ya no tenía derecho como hijo de su padre. Sin embargo, estaba equivocado, ¿no? El padre siempre amado lo trató y lo va a seguir tratando como hijo. En esta noche quiero orar, ¿sí? Por esta palabra, porque sé que hay muchos en este tiempo, ¿sí? Que se han alejado de la iglesia. Tal vez en la iglesia a usted lo lastimaron, tal vez le dijeron cosas o le hicieron cosas, ¿no? Pero, amado, Dios nunca le falló. Dios le sigue amando. Dios está con usted. Es más, hoy le está desplegando esta nueva oportunidad. Si usted estuvo apartado, hoy le está habilitando una nueva oportunidad de volver a empezar. ¿Sí? De volver a empezar. Y si usted es un hijo, una hija de Dios y está firme en la casa, tiene que accionar en gracia para atraer a esas almas nuevamente a la casa, ¿sí? O aquellos que no le conocen, desplegar esa gracia que hubo en usted y en mí, ¿sí? Esa gracia inmerecida, ese regalo de la salvación, ¿sí? Jesucristo. Entonces, amado, no perdamos el tiempo, ¿sí? No perdamos el tiempo en tomar una medida, decir este sí, este no. Prediquemos, amado, prediquemos el Evangelio, porque el Evangelio es una noticia de salvación, ¿sí? El Evangelio es noticia de gracia de parte de Dios, ¿sí? Este es el tiempo propicio. Es más, dice la Escritura allí en Lucas capítulo 4, y lo dije en una transmisión, de que el Señor nos ungió, ¿sí? Como a Jesús, ¿sí? Para decir a la gente que este es el año agradable de Jehová, ¿sí? Aunque usted vea que el mundo está para atrás, sin embargo Dios sigue diciendo a través de la iglesia, este es el año agradable de Jehová, para todos aquellos que abrazan la salvación, para todos aquellos que se vuelven a Dios, para todos aquellos que se activan a través de la gracia de Dios. Amén. Así que vivamos en esa unción del Espíritu Santo que nos da la gracia para predicar el Evangelio, pero también para contener a las almas, para que las almas, ¿sí? Puedan ver en usted y en mí, como vieron los discípulos en Jesús, lleno de gracia, lleno de amor, lleno de verdad, ¿sí? Claro, cuando vean eso en usted y en mí, esa gracia, ¿sí? Nunca se lo van a dejar, nunca se van a ir de usted, nunca se van a ir de la iglesia, ¿no? Por eso los discípulos decían a Jesús, ¿a quién iremos, no? ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna, ¿sí? Palabras de vida eterna, palabras de gracia, palabras de amor, ¿sí? Palabras de nueva oportunidad, ¿sí? Palabras de salir de la condenación que hay en el mundo para ser participante de su misma naturaleza. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche por este tiempo de impartición de esta palabra, ¿sí? De entender, Señor amado, si queremos ser participantes de tu naturaleza, tenemos que tener esa gracia, Señor, que fue activada en nuestra vida para dar de gracia lo que recibimos de gracia. Señor, ayúdanos a entender, Señor amado, en este tiempo, que si queremos alcanzar la última gran cosecha de almas que están esperando ser alcanzadas, tenemos que desplegar esa gracia. Tenemos que caminar lleno de gracia, como tú caminaste en la tierra. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia lleno de gracia y de verdad. Señor, sí, diciendo que está mal el pecado, pero hay una nueva oportunidad para el pecador que se arrepiente y que se vuelve a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que en ti, Señor amado, el a favor tuyo no se ha detenido, sino que sigue latente, como el día de Pentecostés, Señor amado, hasta que tú vengas a buscar a tu amada, va a ser activada esa gracia, a través de la iglesia, a través del cuerpo de Cristo.
Ayúdanos, Señor, a entender que si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que caminar lleno de gracia y de verdad. Ayúdanos, Señor, a entender a aquellos que tal vez estén pasando situaciones complicadas, aquellos que han sido desahuciados por el sistema, aquellos que han sido desahuciados, ¿sí?, de la religión, aquellos que han sido condenados. Señor, tú los sigues amando y la iglesia tiene que aprender a amar como así tú nos amas a nosotros. Ayúdanos, Señor, a desplegar ese amor que había en Cristo, Señor, para dar oportunidad a todo aquel que necesita salir de situación. En el nombre de Jesús. Gracias te doy en esta noche, Padre, por este tiempo que me permite compartir esta palabra. Sé que hay muchos, Señor, que están mal, están dolidos en su corazón, porque tal vez le han fallado, o tal vez se alejó porque cayó en pecado. Señor, pero hoy la gracia lo vuelve a abrazar. Hoy tu presencia, tu favor, le vuelve a decir, vuelve a la casa, vuélvete a mí, y yo perdonaré, y yo restauraré, y yo te pondré de vuelta establecido en la casa. Aleluya. En esta noche el Señor te dice, este es tu tiempo. Es el tiempo favorable de Jehová para tu vida. En el nombre de Jesús te lo digo. Levántate en esta noche. Vuélvete a Dios. Arrepiéntate de tus pecados. Y Él te va a perdonar. Él te va a levantar. Dice la Escritura, 7 veces cae el justo y otra vez lo vuelve a levantar. Si tal vez tú te has caído, este es el tiempo de levantarte. Porque el Señor te sigue diciendo que eres su hijo y que eres justo para Él. No porque hemos alcanzado nosotros ese algo merecido, sino por lo que Jesús hizo por usted y por mí. Ir a la cruz por nuestros pecados y hacer a través de Él la justicia de Dios. Hacernos justos para Él. Y para ser participantes de su naturaleza tenemos que andar como Él anduvo. Lleno de gracia, lleno de verdad, en santidad, en obediencia por amor, pero también desplegar eso mismo, ¿sí? Eso mismo en aquello que necesitan abrazar a Dios. En el nombre de Jesús. Gracias te doy por esta hora. Te doy el honor, te doy la gloria, te doy la honra, toda la alabanza, toda adoración a ti. Gracias por esta noche. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Saludo y bendigo a mi padre de fe, el pastor Jairo Muñoz, que ha estado saludando y bendiciendo allí, aquí a donde estamos trabajando para el Señor, de levantar el cuerpo de Cristo aquí en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos en la ciudad de Quilmes, precisamente en el barrio La Paz, pero no solamente estamos encasillados solamente en este barrio, sino alcanzar, ¿sí? Todo, por así decirlo, Buenos Aires, ¿no? A través de esta visión que el Señor nos dio, ¿sí? Que poder alcanzar multitudes para el Señor, aquellos que tienen que ser salvos para Él, ¿sí? Estamos trabajando aquí en Buenos Aires a través de la cobertura que tenemos de nuestros padres de fe, el pastor Jairo, la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz, de la Casa Apostólica Emmanuel, ¿sí? Estamos agradecidos al Padre de este tiempo y de poder estar nuevamente con ustedes. Saludo también a nuestra hermana Andrea Olmos, también que nos está bendiciendo allí de la Casa Apostólica Emmanuel de la ciudad. La bendecimos en esta noche, bendecimos su vida, ¿sí? Que sea sanada completamente, restaurada, ¿sí? Y otra vez que pueda estar allí en la casa funcionando, sirviendo a Dios, ¿sí? Bendecimos este tiempo, bendigo a todos aquellos que han estado viendo y escuchando. Les pido, ¿no?, que puedan compartir este video. Hay muchos hijos que tienen que volver a la casa, y si usted le comparte esta palabra, seguramente el Espíritu Santo los va a usar a usted como ese emisario, ¿no?, como ese evangelista, de poder alcanzar y que puedan volver a la casa.
Amén. Nos estamos viendo, Dios mediante, este viernes, ¿sí? Antes estábamos haciendo los sábados, por lo general, las transmisiones, pero a partir de ahora, de ahora en más, vamos a estar saliendo los martes en la radio, los miércoles y los viernes, ¿sí? Transmitiendo a través del Facebook para poder compartir palabra de Dios, ¿sí? Este viernes voy a estar hablando lo que estoy desarrollando en la radio, un poco más playado, ¿no? Del tiempo para poder explicar lo que estamos hablando, ¿sí? De que la iglesia es la familia de Dios. Amén. Así que no se lo pierda este viernes. Vamos a estar hablando sobre esto, ampliar un poco más el panorama para que entienda la importancia que tiene congregar. Amén. Nos estamos viendo la próxima. Los bendigo, los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que tenga una feliz noche. Bendigo su casa. Que sea sanado, que sea restaurado, fortalecido a través de la palabra de Dios. Amén. Nos vemos pronto. Bendiciones generacionales. Saludo para todos.